La anatomía y morfología vegetal son dos disciplinas científicas que colaboran con sus conocimientos enriqueciendo el campo de la botánica o biología vegetal. Ambas áreas de conocimiento se focalizan en el análisis de la estructura, función y diversidad de los vegetales, desde su origen citológico hasta la conformación de un vegetal diferenciado, histo y funcionalmente independiente. Para un análisis detallado de la estructura vegetal es necesario conocer los métodos de estudio e instrumental óptico que permiten adentrarse en el mundo interno de la estructura mínima de vida y estudio la célula. Una célula es virtualmente un microcosmo de vida, ya que es la unidad más pequeña que puede llevar a cabo las actividades propias de los seres vivos. Aunque algunas son más complejas que otras, todas poseen los componentes físicos y químicos necesarios para su conservación, crecimiento y división. Las células convierten la energía de una forma a otra y la utilizan para diversos tipos de actividades que van desde el trabajo mecánico hasta la síntesis química. Almacenan la información genética en las moléculas de ADN que se duplican con fidelidad y transmiten a la progenie durante la división celular, y utilizan esta información para controlar su metabolismo y especificar sus estructuras. Es decir, una célula es un sistema abierto que requiere intercambio de materiales y energía con el ambiente que la rodea, pero si cuenta con los nutrientes esenciales y un ambiente apropiado, algunas células se pueden mantener vivas y en crecimiento en el laboratorio durante muchos años. En contraste, ninguna parte celular aislada puede sostenerse con vida. El tamaño de las células es extremadamente variable, pero la mayoría son microscópicas. Por lo tanto, se requieren unidades muy pequeñas para medir a las células y sus estructuras internas. La unidad más conveniente para medir las células es el micrón o micra. Este equivale a una milésima parte de 1 milímetro, de modo que es imperceptible con la visión humana. Pese a ello, por pequeño que sea el micrón, es demasiado grande para medir muchas estructuras subcelulares. Para tales fines se utiliza el nanómetro, que equivale a una milésima de micrón. La pequeñez de las células motivó que los científicos tengan que desplegar gran habilidad en el desarrollo de métodos para estudiarlas. Uno de los métodos tradicionales más importantes de estudio de las estructuras celulares fue la creación del microscopio. De hecho, no se descubrió a las células sino hasta 1665, cuando Robert Hooke examinó un fragmento de corcho con un microscopio que había elaborado. Hooke en realidad no vio células de corcho, sino las paredes de las células de corcho muertas. Hasta mucho tiempo después se supo que en el interior de las células, rodeado por las paredes celulares, es la parte importante de la estructura. Así, a principios del siglo XX, se dispuso de versiones mejoradas del microscopio óptico y de determinadas sustancias orgánicas que tiñen en forma específica estructuras celulares diferentes, lo que permitió a los biólogos descubrir que las células poseen un número variable de estructuras internas distintas denominadas organelos. Hoy se sabe que cada tipo de organelo realiza funciones específicas necesarias para la existencia de la célula. En años más recientes se han creado microscopios ópticos más complejos,
que utilizan ondas luminosas para resaltar las estructuras internas de la célula. La mayor parte del conocimiento actual acerca de la estructura celular se obtuvo con la ayuda de 3 tipos diferentes de instrumental óptico: el microscopio óptico o fotónico, el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El microscopio óptico tiene un límite de resolución de al menos 0.2 micrones. Se pueden distinguir las estructuras más grandes y voluminosas dentro de las células eucariontes y también reconocer células procariontes individuales. Sin embargo, no podemos observar la estructura interna de las células procariontes ni distinguir las estructuras más finas y detalladas de las células eucariontes. Con los microscopios de contraste de fase y de interferencia diferencial de Nomalsky se puede apreciar algunas estructuras internas sin colorantes en células vivas. Una de las observaciones más sorprendentes con estos microscopios es que las células vivas poseen numerosas organelas que están en movimiento y cambio de forma y localización constante. Los microscopios de fluorescencia se utilizan para descubrir la localización de moléculas específicas en las células. Los colorantes fluorescentes son moléculas que absorben energía luminosa en una longitud de onda determinada y luego liberan parte de esa energía como luz, pero de longitud de onda mayor. Uno de los colorantes se une de manera específica con las moléculas de ADN y emite luz verde después de absorber luz ultravioleta. Se puede teñir a las células y determinar la localización del ADN al observar la posición de la luz fluorescente verde. Algunos colorantes fluorescentes también pueden enlazarse químicamente a los anticuerpos, es decir, moléculas proteínicas especiales que se unen a una región muy específica de una molécula celular. Es importante destacar que las células y sus componentes son tan pequeños que los microscopios ópticos ordinarios solo permiten diferenciar los detalles generales de muchas partes celulares. En muchos casos, lo único que se aprecia con claridad es el borde de una estructura y que ésta capta unos colorantes y no así otros. Fue hasta en 1950, con el advenimiento del microscopio electrónico, que muchos investigadores pudieron estudiar los detalles finos, la ultraestructura de las células. Existen 2 parámetros de un microscopio que determinan cuán claramente puede verse un objeto pequeño. Uno de estos parámetros es la amplitud, el otro el poder de resolución. La amplificación del instrumental óptico es la proporción del tamaño de la imagen observada con un microscopio sobre el tamaño del objeto. Los mejores microscopios por lo general amplían un objeto no más de 1000 veces, en tanto que el microscopio electrónico lo puede amplificar hasta 250.000 veces o más. La otra característica o parámetro de un microscopio, incluso más importante, es su poder de resolución. Es característica de la que depende la observación de todos aquellos detalles finos que observamos. Se define como la distancia mínima entre 2 puntos en que ambos pueden distinguirse por separado en vez de ser apreciados como un solo punto borroso. El poder de resolución depende de la calidad de los lentes y de la longitud de onda de la luz que ilumina. Cuanto menor sea la longitud de onda, tanto mayor será la resolución. La luz visible que se utiliza en microscopios ópticos tiene una longitud de onda de 400 a 700 nanómetros, lo que limita la resolución de tales aparatos a detalles no menores como el diámetro de una célula bacteriana típica. Se debe tener en cuenta que los mejores microscopios ópticos tienen la capacidad de resolución 500 veces mayor que la del ojo humano, en tanto que el microscopio electrónico la incrementa hasta más de 10.000 veces.
Esto se debe a que los electrones tienen longitud de onda muy pequeña, del orden de 0.1 a 0.2 nanómetros. Aunque esto implica que el límite de resolución del microscopio electrónico es cercano al diámetro de una molécula de agua, tal resolución es difícil de lograr con material biológico. Sin embargo, puede llegarse cerca de tal resolución cuando se examinan moléculas aisladas como las de las proteínas o el ADN, por ejemplo. La imagen que se observa en el microscopio electrónico no puede observarse en forma directa. El haz de electrones en sí consiste en electrones energizados cuya carga negativa hace posible enfocarlos mediante electroimanes, de la misma manera que las imágenes se enfocan en las lentes de un microscopio óptico. Para observar una muestra en un microscopio electrónico de transmisión, es necesario realizar un corte muy delgado de la célula o del tejido que se desea observar. Los cortes se realizan en micrótomo, que emplea discos de vidrio o diamante. Luego, el preparado se coloca sobre una rejilla metálica y el haz de electrones del microscopio atraviesa la muestra. Llega hasta una placa fotográfica o pantalla fluorescente, permitiendo la observación de las imágenes en alta resolución. En el caso contrario, la observación de muestras empleando el microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones no cruza la muestra, ya que ésta se encuentra cubierta con una delgada película de oro. Cuando el haz de electrones llega a diversos puntos de la superficie de la muestra, se emiten electrones secundarios, cuya intensidad varía con el entorno de la superficie. Finalmente, los patrones de emisión registrados de los electrones secundarios generan una imagen tridimensional de la superficie de la muestra. Este tipo especial de micrografía aporta información valiosísima respecto a la forma y las características externas de la muestra, que no pueden obtenerse con el uso de un microscopio electrónico de transmisión.